Dando inicio formal a este webinar, buenos días, buenas tardes o buenas noches desde Ciudad del Saber, Panamá. La tuberculosis sigue siendo un desafío global que requiere ciencia, cooperación y multisectorialidad. En el marco del Día Internacional de la Lucha Antituberculosa, el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología, INDICASAT-IP, abre este espacio de actualización académica para analizar los principales desafíos en el control de la tuberculosis desde un enfoque clínico, epidemiológico y de salud pública, incluyendo su impacto en poblaciones vulnerables y en la salud animal. Por ello, le damos la cordial bienvenida al primer webinar y les invitamos a compartir en el chat desde qué país nos acompañan. Les saluda Joana Elizabeth Q, moderadora de esta sesión. Soy licenciada en toxicología, egresada de la Universidad Estatal de Pensilvania, Estados Unidos, y técnica certificada en dirección de proyectos por el Project Management Institute de Estados Unidos. Actualmente soy asistente de investigación en la unidad de biomarcadores de tuberculosis en INDICASAT-IP, donde colaboro en el análisis bioinformático de los genomas de Mycobacterium tuberculosis y de otras micobacterias no tuberculosas. Adicionalmente, desde el 2018 participo activamente en la divulgación científica a través de prensa y de un programa de radio, ambos a nivel local. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la presencia desde España del doctor José Pepe Caminero, médico neumólogo español, reconocido mundialmente por su trabajo en el diagnóstico, tratamiento y control de la tuberculosis. Desde 1988 es especialista en neumología en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria, España. Actualmente también dirige la unidad de tuberculosis y otras micobacteriosis del Servicio de Neumología, la primera unidad que llegó a ser acreditada en el 2016 por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, CEPAR, con el nivel de alta complejidad, convirtiéndola en una referente para el manejo de estos pacientes en España, América Latina y países africanos. Además de su labor clínica, es profesor titular en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y cuenta con una extensa trayectoria docente e investigadora. Ha dedicado gran parte de su carrera a la lucha contra la tuberculosis en múltiples países a nivel mundial, impartiendo cursos y liderando proyectos de cooperación. Entre 1988 y 2017, el doctor José Pepe Caminero fue responsable de la unidad de tuberculosis con resistencia a fármacos de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, the Union. Desde 2002 es miembro del Comité de Expertos Luz Verde de la Organización Mundial de la Salud. Desde el 2003 también ha sido coordinador de la Unidad de Tuberculosis Multiresistente de la Unión. Por consiguiente, ha trabajado en la elaboración de guías y estrategias globales para combatir esta enfermedad. Hoy el doctor José Pepe Caminero nos hablará sobre la coinfección de tuberculosis y VIH. Doctor Caminero, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Joana. Por favor, confírmame que se está viendo la diapositiva. ¿Me puedes confirmar? Vale. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias a Joana y a Amador y a todo INDICASAT por darme la oportunidad de estar aquí con todos ustedes abordando un tema de tantísima actualidad. Y es que hace ya 45 años que la más vieja de las epidemias que afectan a la especie humana y la que más daño le ha hecho también a lo largo de toda su historia en número de muertes y de enfermos, se unió a la que hasta el COVID-19 había sido también la más joven de las pandemias a nivel mundial, el VIH. Esto va a ser un poquito el guión de lo que yo voy a acabar diciéndoles a lo largo del día de hoy. Empezaré por las definiciones, acabaremos con epidemiología, la relación que tienen los dos microorganismos, Mycobacterium tuberculosis y el virus de la inmunodeficiencia humana, sus manifestaciones clínicas, sus interacciones y acabaremos con el famoso síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Todo empezó hace ya, como digo, 45 años, donde en estas publicaciones de la Revista Americana de Epidemiología, de los CDC de Atlanta, se empezaron a describir cuadros de sarcoma de Kaposi, sobre todo 26, 20 en Nueva York, 6 en California, y luego algunas infecciones por el Pneumocystis carini, que hoy es el Giardesi,
Y todo ello casi siempre ligado a jóvenes que tenían sexo con hombres que tenían un sexo con hombres, con una inmunodeficiencia celular importante y que tenían también otras infecciones oportunistas. ¿Cuáles son las definiciones? Las definiciones, aquí ven a la izquierda, el virus de la inmunodeficiencia humana sabemos que es un retrovirus que ataca al sistema inmunitario selectivamente a los linfocitos TCD4. Cuando tenemos una infección por el VIH avanzada, sí que aparecen manifestaciones de enfermedades oportunistas debido al deterioro importante. Y la tuberculosis sabemos que es una infección crónica y transmisible causada por una micobacteria que se llama el Mycobacterium tuberculosis. La auténtica realidad es que la epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana ha producido auténticos estragos a nivel mundial. Se estimaba que a finales del 2025 había habido en el mundo 88,4 millones de personas que han contraído la infección desde que empezaron la pandemia. Un total de 40 o 41 millones, cercano a 41 millones, seguían viviendo, personas viviendo con VIH, también en el mundo. Alrededor de 1,3 millones acaban contrayendo todavía la infección cada año. Esto fue lo que ocurrió en el 2024, pero se sigue repitiendo. Esto supondría que alrededor de 4.000 personas diarias. Y se han producido alrededor de 630.000 fallecimientos por causas relacionadas al VIH. Esto supone casi una por minuto. Estos son los datos tan importantes que tenemos sobre el VIH. Aquí tenemos en la figura de arriba de la izquierda cómo ha ido la tendencia del número de casos de tuberculosis, cómo han ido bajando levemente hasta el año 2020, donde se produce un incremento ligado fundamentalmente a los estragos que hizo en el sistema de salud la pandemia de COVID. Sin embargo, cuando vemos las pacientes viviendo con VIH, sí que siguen manteniendo una tendencia decreciente, lenta pero decreciente. Y a la derecha podemos ver las muertes, tanto en los pacientes con VIH negativos como en los pacientes que tenían VIH. Bien, cuando vemos las 15 principales causas de muerte en el mundo en el año 2021, podemos ver que la tuberculosis está en la décima. Pero si le sumamos a la tuberculosis las muertes por tuberculosis y VIH, acabaría posicionándose en la causa 9. Aquí la ven todos ustedes. Las muertes mundiales por tuberculosis en pacientes viviendo por VIH son alrededor de 78.000 en hombres, 58.000 en mujeres, 25.000 en adolescentes, para un total de 161.000 que ocurrieron también en el año 2024. Esta es una diapositiva antigua que ya nos ilustraba realmente el exceso de casos, lo están pudiendo ver aquí, que se acaba produciendo. Esta era la tendencia que había en Estados Unidos en la tuberculosis en el país y cómo iba decreciendo. Y miren lo que acaba pasando del año 86 al 92, con este número de casos excedido fundamentalmente por la infección por el VIH. El virus de la inmunodeficiencia humana tiene dos tipos, el VIH1 y el VIH2. A nivel mundial, el más importante es el VIH1, aunque en África hay mucho VIH2. Es una estructura esférica de 90 a 120 nanómetros de diámetros que tiene una membrana rica en lipoproteína y que selectivamente infectan las células del sistema inmune, sobre todo los linfocitos TCD4 helper o ayudadores. Es un lentivirus de la familia de los retroviriaes y realmente se le llama lentivirus porque se replican muy lento comparado con el resto de los virus. Como he comentado antes, selectivamente ataca nuestro sistema inmune, sobre todo a los linfocitos TCD4, los helpers, los colaboradores, o a los linfocitos TCD8, que son los citotóxicos que ustedes ven ahí. ¿Por qué aparece o por qué los pacientes con VIH acaban facilitando claramente el que pueda haber mucha más tuberculosis? Yo he comentado muchas veces, no sé si ustedes recuerdan, cuando se habló del origen del VIH, que se hablaba, bueno, pues del mono verde, de pantroglodites, y entonces en su tiempo, hace ya muchos años, alguno acababa diciendo que era un virus que se había creado en el laboratorio. Y yo siempre dije que si alguien creó un virus en el laboratorio como era el VIH, debería ser alguien que quería que la tuberculosis se volviera a incrementar, porque no lo pudo salir tan selectivo para ayudar a una infección como la tuberculosis. ¿Por qué? Porque produce un compromiso en la unidad celular. Y esto hace que se produzca una disminución cuantitativa y cualitativa de los linfocitos TCD4, que son nuestra principal arma para defendernos de la agresión de Mycobacterium tuberculosis. Y esto produce una alteración en presentación de macrófagos, interleuquinas y factor de necrosis tumoral. Conclusión, compromete los principales mecanismos de defensa del organismo frente a la Mycobacterium tuberculosis. Como digo, no hay una sola infección que se haya beneficiado tanto en el mundo del VIH como la tuberculosis.
Aquí todos ustedes saben esta historia, esta gráfica antigua, pero tremendamente buena, que es lo que acaba ocurriendo. Aquí pueden ver ustedes cuando entra el VIH, la carga viral. Este sería el día que se infecta una persona con VIH. En las primeras semanas se produce una replicación muy intensa, con una elevada carga viral. Estos serían los linfocitos T que están aquí, alrededor de 1000, 1100, en el momento de la infección. Al principio, como se replica tanto el VIH, se produce una bajada importante de los CD4 que están muriendo en su batalla contra el virus. Pero después acaban inicialmente medio ganando, está la infección primaria, y acaban haciendo que bajen claramente el número de la carga viral, los propios linfocitos, y ellos se recuperan, pero cuidado que no la pueden eliminar. Y aquí se produce lo que sería un estado de latencia que va desde aproximadamente 8 o 9 semanas hasta 8 o 10 años dependiendo. Y aquí se está produciendo constantemente una auténtica batalla entre los linfocitos TCD4 y los el virus de la inmunodeficiencia humana. Hasta que después de bastantes años ya como si dijéramos que se cansa, que está exhausto el sistema inmune y empieza a caer y acaban ganando la batalla, entrando aquí en esta fase que sería cuando empiezan los síntomas, sería lo que antes se llamaba la fase de SIDA, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿de acuerdo? Hasta llegar a la muerte que puede producirse entre 10, 12 o 14 años después. Bien, esto es lo que tenemos con la historia natural del VIH. Vamos ahora a analizar qué ocurre con la historia de la coinfección, de las personas coinfectadas. Pues miren ustedes exactamente lo mismo. Aquí lo van a ver, aquí tienen los linfocitos TCD4, igual que estaba aquí, en la fase inicial están muy bien, aparece la carga viral, se pelean como están viendo aquí, aquí el riesgo es muy bajo, porque todavía los linfocitos TCD4 están muy elevados y están además potentes, tienen fuerza, no están con una discapacidad, ¿no? Pero ¿qué acaba ocurriendo? Acaba ocurriendo que poco a poco, como están viendo aquí, la carga viral va aumentando, como decíamos antes, como estábamos viendo aquí, en este lado de aquí, y va cargándose poco a poco a los linfocitos TCD4. En este periodo que teníamos aquí, que se llamaba de latencia, es un riesgo moderado, como vamos a ver después. Pero cuando al final ya exhaustos los linfocitos TCD4 acaban cayendo, como le está pasando aquí, ¿de acuerdo? Aquí, y los VIH aumentan claramente, aquí el riesgo es muy elevado, ¿de acuerdo? Vamos a ver uno por uno para que ustedes lo vean. Aquí tendríamos en la fase inicial, cuando entra el virus, cuando se replica, cuando realmente se está peleando contra los linfocitos, ahí el riesgo bajo, porque como he dicho antes, los linfocitos siguen siendo mucho y con muy buena capacidad. Pero aunque el riesgo es bajo, aumenta el riesgo. Bueno, entonces, miren, luego esa fase de latencia, esa fase de semanas barra años, donde se está peleando los dos, están cayendo muy lentamente los CD4, están aumentando muy lentamente la carga viral, este riesgo se llama mediano. Y es que a medida que aumenta la progresión del VIH, la tuberculosis aumenta el riesgo más de 20 veces que en la población general. Y luego llegaríamos a la fase final, la fase de alto riesgo, donde el riesgo se acumula con tiempos más prolongados de inmunización de CD4 y donde además se puede producir incluida la muerte. ¿Vale? ¿Qué ocurre entre las dos epidemias o entre los dos microorganismos? Miren ustedes, el VIH es el principal factor de riesgo para tuberculosis activa. ¿Por qué? Porque promueve la progresión de infección a enfermedad. ¿De acuerdo? Y en verde estamos viendo lo que se beneficia el VIH de la tuberculosis. En rojo lo que se beneficia la tuberculosis del VIH, ¿no? Y pueden ver ustedes cómo efectivamente la tuberculosis es el principal factor de riesgo de tuberculosis activa porque promueve la progresión de la infección a la enfermedad, que es lo que comenté antes. Pero en verde pueden ver ustedes que también el VIH se beneficia. ¿Por qué? Porque aumenta la carga viral al promover con la replicación que se está produciendo, ¿de acuerdo? La expresión de receptores de crecimiento viral. Con respecto a la presentación clínica, la tuberculosis, según el recuento de los linfocitos TCD4, conforme va cayendo, la presentación clínica es completamente diferente, teniendo muchas veces formas pauvacilares y formas extrapulmonares. Y respecto a la mortalidad, la principal causa de muerte en pacientes con VIH es la tuberculosis, tiene 3 veces más mortalidad en el VIH, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre con la progresión a la enfermedad? Cuando hay una persona que está infectada por Mycobacterium tuberculosis, como está el 25% de la población mundial, si no está infectado por el VIH, el riesgo de progresión de infección a la enfermedad es de un 5% en los 2 primeros años. Esto lo sabemos todos de cuando empezamos
a estudiar tuberculosis y alrededor de un 5% el resto de la vida. O sea, el riesgo que tiene un infectado por Mycobacterium tuberculosis, como digo, hay un 25% de la población mundial, de poder progresar a la enfermedad es de un 10% acumulado a lo largo de toda la vida. Sin embargo, si se infecta por el VIH, el mismo infectado por Mycobacterium tuberculosis, el riesgo es de 3 a un 13%, ¿de acuerdo?, en el primer año y aumenta más del 30% el resto de la vida. O sea, de un 10 a un 30% claramente, ¿vale? Y esto es lo que ocurre. Hay una progresión rápida de la tuberculosis y a la vez esa replicación tan importante que está viendo. O sea, los CD4 se pelean contra Mycobacterium tuberculosis, pero es que los CD4 van cargados de VIH, se replican mucho y se replica también el VIH. Luego hay una progresión rápida del VIH, además como hay presentaciones clínicas, como después veremos, completamente diferentes, hay un retraso en el diagnóstico del VIH y también un retraso en el inicio de la terapia antirretroviral. También un retraso en el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis por estas formas atípicas, paubacilares, extrapulmonares, que ahora vamos a ver. Y al final también se produce una dificultad de adherencia. Es un círculo que constantemente está beneficiando a las dos enfermedades. Hay una asociación epidemiológica y clínica tremendamente fuerte, de tal manera, como hemos visto antes, que todo paciente diagnosticado con tuberculosis debería ser testado o tamizado para VIH. Y a la vez, al revés, todo paciente diagnosticado con VIH debería ser tamizado para tuberculosis. Un doble cruce para tamizar a todos los tuberculosos, todos los pacientes con tuberculosis para VIH y a todos los infectados por VIH para tuberculosis. ¿Para qué? Para tomar consideraciones de diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Diagnóstico. Miren ustedes, esto es lo que ocurre. Como se produce una diseminación más frecuente, como ahora vemos, de la tuberculosis, a medida que bajan los CD4, se pueden producir muchas manifestaciones clínicas generales, sistémicas, ¿no? Fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, y como puede llegar a cualquier parte del organismo, puede haber manifestaciones clínicas del sistema respiratorio, nervioso, renal, linfático, visual, circulatorio, gastrointestinal, endocrino, musculoesquelético y piel. Con esta importante diferencia, miren, aquí tienen ustedes la auténtica realidad. El límite que podríamos marcar en lo que sería una presentación clínica de un paciente inmunocompetente es similar a todos los pacientes con VIH que tienen más de 200 CD4. Repito, las manifestaciones clínicas de un paciente inmunocompetente es similar a un paciente que, aunque esté infectado por el VIH, tenga más de 200 CD4. El problema es que cuando hay menos de 200 CD4, que entonces sí que es completamente diferente. Por ejemplo, cuando tenemos más de 200 CD4, predominan los síntomas respiratorios, como en el no VIH, mientras que en el menos de 200 CD4 predominan los síntomas sistémicos. En la radiografía, en los más de 200 CD4, los patrones cavitarios en los lóbulos superiores, al igual que el paciente no infectado por VIH, mientras que los que tienen menos de 200 CD4 hay más patrones miliares, basales, adenopatías e incluso también puede haber radiografías normales si hay una severa inmunodeficiencia. Porque como todos sabemos, las lesiones radiológicas están producidas por nuestro sistema inmune al atacar a Mycobacterium tuberculosis. Las formas extrapulmonares son ocasionales si hay más de 200 CD4 y frecuentes si hay menos. La vaciloscopía de esputo es frecuentemente positiva si hay más de 200 CD4 y frecuentemente negativa al revés. Las vaciloscopías de tejidos suelen ser negativas si hay más de 200 CD4 y positivas frecuentemente si hay menos. Y los cultivos de sangre suelen ser, o sea, los hemocultivos suelen ser frecuentemente negativos si hay más de 200 CD4 y positivos si hay menos. Para el diagnóstico de la tuberculosis en pacientes infectados por VIH, no difiere en nada del paciente no infectado por VIH y sigue siendo la baza más importante, o dijéramos, el elemento diagnóstico más relevante, las pruebas moleculares rápidas, de las cuales le pongo el GeneXpert porque es el que más tenemos en la región, ¿de acuerdo? Sabemos que es una prueba muy sencilla y reproducible, que se puede realizar en cualquier centro periférico con unas mínimas condiciones ambientales. Como yo digo con frecuencia, el GeneXpert es como una máquina de café donde en un cartucho como de una máquina de café se pone la muestra y en 1 hora y media o 2 horas amplifica tremendamente el número de bacilos o de micobacterias que hay en la muestra y nos da el resultado.
Como amplifica el número de bacilos en muy corto tiempo, puede ser positivo con solo 2 a 16 bacilos o micobacterias por mililitro o centímetro cúbico de muestra. Si esto lo comparamos con los 5 a 10.000 que son necesarios para que sea positivo una baciloscopía, como podemos ver, el Ginesper tiene una clara ventaja a la hora de aumentar la detección. Por eso sabemos que es la prueba diagnóstica inicial ideal para todo paciente con tuberculosis presuntiva, o sea, con síntomas o signos sugestivos de tuberculosis. Este es un metaanálisis que ya publicó la OMS hace más de 4 años, casi 5 años, donde demostró que el Ginesper Ultra, que es el que tendríamos que utilizar, tiene una sensibilidad global para detectar tuberculosis del 90%. Si esto lo comparamos con el 60 o 65%, que es la máxima sensibilidad que tiene la baciloscopía, como pueden ver, es fundamental. Y lo he traído aquí porque este metaanálisis también analizó lo que ocurría en pacientes infectados por VIH. Y la sensibilidad, como ven, es de un 88%, prácticamente la misma, y la especificidad de un 95%. Hace ya aproximadamente, ya va a ser, bueno, no llega un año todavía, estamos hablando de alrededor de unos 10, 11 meses, que la Organización Mundial de la Salud, lo ven ustedes aquí, sacó su actualización sobre el diagnóstico de la tuberculosis. Y también se refirió a los adultos, adolescentes y niños infectados por VIH. Y miren lo que decían aquí, que en adultos y adolescentes infectados por VIH que presentan signos o síntomas o que fueron captados en una detección activa de tuberculosis o que están gravemente enfermos, se deben utilizar a la vez una prueba molecular rápida, que hemos dicho que la más importante que tenemos en la región es el Ginesper, pero además un test de LAN en orina, que creo que todos la conocen. O sea, se deben, no es que lo podemos valorar, se deben, ¿de acuerdo? Y en niños con VIH, además, algo más, una prueba molecular rápida, ¿de acuerdo? También en muestra respiratoria y en heces, y en la prueba de LAN en orina. O sea, que en los adultos, habríamos lo que hemos visto aquí, habría que hacer una prueba molecular rápida en muestras respiratorias y en LAN en orina, ¿vale? Mientras que en los niños, además de la prueba molecular rápida en la muestra respiratoria, también en heces, en la caca, ¿de acuerdo? Y el LAN en orina. ¿Saben ustedes, creo, lo que es el LAN? El LAN es se llama lipoarabinoma nano, que es un antígeno que está en la pared micobacteriana, que cuando se empieza a replicar puede pasar a sangre y excretarse por orina. ¿De acuerdo? Esto es una prueba de inmunocromatografía de flujo lateral, que es la detección en orina. Es una prueba tremendamente sencilla, es una tirita que se mete en la orina y te da en 25 minutos, te da la detección rápida de tuberculosis. Se llama POC, es un point of care, un punto de detección en el terreno, ¿de acuerdo? Su recomendación es hacerla sistemáticamente en todo paciente que tenga síntomas y signos de tuberculosis, que estén gravemente enfermos o que tengan VIH avanzado por menos de 200 CD4, ¿vale? Y esto hay que utilizarlo siempre en conjunto con la prueba molecular rápida. El Tivilán, de todas maneras, incluso en pacientes muy inmunodeprimidos, su sensibilidad no supera el 60 o el 70%. Quiero decir entonces que aunque hagamos la muestra en orina y nos dé negativo, no supone que descarta enfermedad. Si da positivo, sí que la confirma, ¿vale? Y con respecto al tratamiento, pues miren ustedes, hay dos grandes caminos que sobre todo en el paciente infectado por VIH tiene mucha relevancia. El tratamiento de la enfermedad o el tratamiento preventivo en los infectados que aún no tienen la enfermedad. Y en el tratamiento de la enfermedad tenemos varias posibilidades. Tuberculosis sensible, tuberculosis con resistencia a rifampicina, HR, tuberculosis multidrogo resistencia, que es cuando hay, como ustedes saben, tuberculosis con resistencia a isoniazida y rifampicina, la tuberculosis pre-XDR, donde además de resistencia a la isoniazida y a la rifampicina, lo hay a las fluoroquinolonas, estamos hablando de levofloxacino o moxifloxacino, y la XDR, donde además de la isoniazida, la rifampicina, las fluoroquinolonas, también tendría que haber bedaclina, linezolid o ambos. Y luego, por otra parte, tendríamos las diferentes opciones que tenemos del tratamiento preventivo. 6 a 9 meses de isoniazida, 3 o 4 meses de rifampicina, 3 o 4 meses de isoniazida y rifampicina o 3 meses de isoniazida y rifampicina una vez por semana, 12 dosis, que saben ustedes que es la que estamos recomendando fundamentalmente en la región. Algo que es importante, fíjense ustedes, las tasas de incidencia de tuberculosis, desde hace ya mucho tiempo, se demostró que disminuyen con la recuperación del recuento de los CD4 cuando aplicamos el tratamiento antirretroviral.
Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo estaría la probabilidad de que progrese un paciente infectado por tuberculosis a tuberculosis, a enfermedad, si no hay VIH. Y aquí sí hay VIH, pero conforme vamos aumentando el número de CD4, se van prácticamente igualando. Como digo, la línea azul representa la incidencia basal en adultos sin VIH en una comunidad vecina comparable. Aquí, como estamos viendo, también cómo se pudo apreciar cómo desde el año aproximadamente 2004-2002 el tratamiento del VIH evitó alrededor de casi 21 millones de muertes relacionadas con el SIDA entre 1996 y el 2022, como estaba comentando previamente. Por lo tanto, hay que tratar las dos enfermedades. Vamos a empezar por la enfermedad que dijéramos mata más rápido, que no es la que más mata, porque la que más mata en el mundo sigue siendo la tuberculosis. Empezamos por el tratamiento del paciente infectado por VIH. Y sabemos que hay muchas familias de medicamentos antirretrovirales. Los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa, que actúan aquí, los no nucleósidos, que actúan aquí, los inhibidores de las proteasas, que actúan aquí, los inhibidores de la integrasa, que actúan aquí, los inhibidores de la fusión, que actúan aquí, los antagonistas del CCR5, ¿de acuerdo? Y los potenciadores farmacocinéticos, que es para potenciar a todos los demás. No voy a revisarlos porque seguro que ustedes pueden saber probablemente más que yo de todo esto, pero sí son todos estos los que tenemos, los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa, los tienen todos aquí, los no nucleósidos, aquí los otros, los que hemos visto, cada una de las familias que hemos ido nosotros mencionando. La auténtica realidad es que ahora mismo lo que se recomienda es que se puede dar todo en la misma pastilla. Tenemos, por ejemplo, la aplicación como el Vistabri, que tiene el Vistegravir, el tenofovir, alafenanina y la entricitabina, ¿de acuerdo? El Gengiova, la tripla, todos estos los tienen ustedes disponibles en la región. Esto ha sido un gran avance, como todos ustedes saben, porque antes los pacientes que tenían que recibir 3 medicamentos y cada uno tenía 3 o 4 pastillas, se iban a muchas pastillas. En una sola pastilla al día habitualmente es suficiente. ¿Por qué hay que tratar las dos enfermedades a la vez? ¿Por qué? A favor, porque reduce el riesgo de mortalidad, lo hemos visto antes previamente. Y además, al tratar también los antirretrovirales con antirretrovirales, la infección por el VIH, se reduce el riesgo de las infecciones oportunistas. Había o ha habido siempre personas que han pensado que a lo mejor no había que tratar las dos de manera simultánea y ponían como efecto, o sea, como el efecto deleterio de tratar las dos, que puede haber más efectos adversos, que hay mayor carga de tabletas, que puede haber interacciones farmacológicas y también que puede aparecer el famoso SIRI o síndrome inflamatorio de reconstitución inmune del que luego hablaremos. Está claro que el más que ponemos ahí pesa muchísimo más que el menos y no hay duda de que hay que tratarlos. Las dudas que a veces han surgido, pero que afortunadamente en los últimos años se ha construido mucha evidencia, es cuándo iniciar el tratamiento, ¿de acuerdo? Saber las interacciones que pueden tener el tratamiento antirretroviral, el TAR, con el tratamiento antituberculoso, la toxicidad adicional que puede haber y sobre todo de qué manera poder abordar este síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, el SIRE, ¿de acuerdo? Esto es lo importante. ¿Cuándo iniciar? Está claro, la tuberculosis en el mismo momento en que se diagnostica la enfermedad. El mismo día que diagnosticamos la tuberculosis no se espera ni un día más, porque esa persona está inmunodeprimida y por lo tanto tiene mayor riesgo de morir. ¿De acuerdo? Y por supuesto, independientemente del conteo de los CD4. En el momento, en todos. En el VIH, durante mucho tiempo se habló de esperar un poquitín más para tratar el VIH, primero para no generar tantos efectos adversos, segundo para evitar el SIRI, etc. Pero ahora ya hay suficiente evidencia para decir que los pacientes tienen mejor pronóstico cuando el tratamiento del VIH, el TAR, se inicia lo antes posible, dentro de las 2 semanas siguientes al inicio del tratamiento antituberculoso. O sea, empezamos el tratamiento para la tuberculosis y antes de 2 semanas tenemos que empezar el tratamiento antirretroviral. Y también independientemente del conteo CD4, porque yo recuerdo cuando se empezó a hablar de que tan solo cuando había menos de 500 CD4 se debería tratar, luego cuando había menos de 350, luego cuando había menos de 200, y no, se ha seguido a todos estos grupos de pacientes y tienen peor pronóstico. Hay que empezar a tratar desde el momento en que se diagnostica, ¿vale? Las recomendaciones clave, ya lo hemos dicho antes, el inicio del tratamiento antituberculoso en el momento del diagnóstico de la tuberculosis, con la misma duración y dosificación que si no tuviera VIH.
y con el mismo esquema que si no tuviera VIH o VIH. Siempre discúlpenme cuando digo VIH, eso es muy español, o VIH, ¿no? Con respecto al tratamiento antirretroviral, hay que empezarlo dentro de las primeras 2 semanas del inicio del tratamiento antituberculoso, tanto si la tuberculosis es sensible o resistente a los medicamentos. Lo hemos visto antes, ¿no? También independiente del conteo CD4 y siempre, por supuesto, hay que evaluar las posibles interacciones cierre adecuadas. Se habla y se recomienda que hay que tener cuidado con la tuberculosis meningia, porque por efectos adversos o porque a lo mejor se podría producir una gran inflamación que fuera peor, se puede recomendar retrasar el tratamiento antirretroviral 4 a 8 semanas después de que se haya empezado el tratamiento para la tuberculosis. Por lo tanto, se empieza siempre el tratamiento antirretroviral. Después se sigue el tratamiento antirretroviral en las primeras 2 semanas. Luego también hay que tratar las otras infecciones oportunistas. También hay que tratar preventivamente otras infecciones oportunistas. ¿De acuerdo? Y también otros tratamientos. Al final van sumándose pastillas. Además, en la tuberculosis podría ser cuando hay tratamiento con isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, o monoresistente, o MDR, o pre-XDR, o XDR. En el TAR, el tratamiento antirretroviral, ya hemos visto antes todas las familias que podíamos tener. En el tratamiento de las infecciones oportunistas, a veces incluyen los antifúngicos, los antivirales, los antibióticos. A veces también estos mismos hay que darlos, aunque no se padezca la enfermedad, para prevenirla, y otros tratamientos que a veces llevan los pacientes o las pacientes, como los antidiabéticos orales, los anticonceptivos, los anticonvulsivantes, los anticoagulantes. Luego, al final, lo hace un poquito más complejo o bastante más complejo. Sobre todo porque hay esta posibilidad. Dentro de los medicamentos puede haber inductores del citocromo P450 a nivel hepático. ¿Esto qué hace? Que se metabolice mucho más rápido los medicamentos, ¿de acuerdo? Cuando damos rifampicina. Los medicamentos que se metabolizan por el citocromo microsomal P450. O sea, todos los medicamentos que se metabolizan por el citocromo microsomal P450, cuando damos rifampicina, se metabolizan más rápido. Por lo tanto, su acción va a caer claramente. Este efecto inductor, ¿de acuerdo? Tarda de 9 a 12 días en empezar. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Mientras que el efecto inhibidor, ¿de acuerdo? Que es fundamentalmente ligado a lo que están viendo ahí, el uridín difosfato, glucoronil, transferasa, es un efecto inmediato, ¿vale? Todo esto sobre todo es para hablar en nuestro tema de la rifampicina, que es un inductor enzimático. Por lo tanto, cuando damos medicamentos con rifampicina, estos medicamentos, si de verdad se están metabolizando por el citocromo microsomal P450, van a perder actividad, pero no inmediata, después de 9 a 12 días. Aquí podemos ver ustedes las diferentes familias que tenemos, los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa, los no nucleósidos, los de las proteasas, ¿de acuerdo? Los diferentes que tenemos aquí. Y podemos ver con los diferentes medicamentos de la tuberculosis. Y ven ustedes como con isoniazida no hay ningún problema. Con piracinamida tampoco y con etambutol tampoco. Pero con rifampicina hay bastantes problemas que se solventan la gran mayoría de ellos, menos los que están en rojo. ¿De acuerdo? Al final, la conclusión sobre cuando yo estoy dando rifampicina y tratamiento antirretroviral es esta. Si estoy dando lopinavir, ritonavir, ¿de acuerdo? La dosis, cuando damos tratamiento antirretroviral, es 400, 100 cada 12 horas. Cuando lo damos con rifampicina, hay que aumentar un 50%. Bueno, 600, 200. ¿Qué plaza con los INSTI? Con el dolutegravir, que cuando no hay rifampicina son 50 cada 24 horas, hay que dar 50 cada 12. Y con el raltegravir hay que aumentar de 400 a 800. Y con el maraviroc habría que aumentar de 150 a 600. Estos son las principales, para que no nos volvamos locos con la diapositiva, cambios que hay que hacer cuando damos los antirretrovirales, estos en concreto con rifampicina. ¿Qué ocurre cuando tenemos tuberculosis MDR? Cuando tenemos MDR hay resistencia a rifampicina e isoniazida. Por lo tanto, el no utilizar rifampicina, como dijéramos, que lo agradecemos, porque no nos toca todos los demás, los inhibidores de la proteasa, etcétera, ¿no? Y aquí ven ustedes los diferentes medicamentos: bedaquilina, pretomanid, linezolid, moxifloxacino, levofloxacino, telamanid, clofazimina, y lo que ocurre con las diferentes familias. Y volvemos a lo mismo, hay algunos en rojo.
Cuando no están rojos supone que también afectan, pero no significativamente. La conclusión es que cuando damos bedaquilina y pretomanid con inhibidores no nucleósidos de la traquetasa inversa, hay que tener cuidado con efavirenz y enetravirina. Además, hay que también tener cuidado porque pueden prolongar el QT cuando damos, sobre todo los inhibidores de las proteasas, con efavirenz, lopinavir y ritonavir. Y teniendo en cuenta que dentro de los medicamentos de segunda línea, prolongan el QT, bedaclina, delamanid, clofazimina, moxifloxacino, levofloxacino, o sea que no es uno solo. Lo hay que tener un poquito en cuenta. Esto no es muy grave, no crean que tampoco es tan volverse loco, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y ahora ya tan solo hacia dónde nos dirigimos. Bueno, pues afortunadamente el mundo del, sobre todo del VIH, camina rápidamente, mucho más rápido que el mundo de la tuberculosis en el tema del tratamiento. Los que me han escuchado en alguna ocasión me habrán dicho que le tengo una envidia sana y malsana a la investigación en el VIH, porque me gustaría, o en el VIH, me gustaría que la tuberculosis, que es a la que más dedico, avanzara al mismo ritmo, ¿no? Bueno, pues se están produciendo, se están estudiando formulaciones de acción prolongada, como el cabotegravir, ripidina, formulación de acción ultra prolongada, sería a lo mejor la posibilidad de dar una dosis de medicamento al mes, sería estupendo nada más. Las biterapias, o sea, no dar solamente dos, sino pasar a tres, y las nuevas terapias que están viendo ustedes aquí con algunos anticuerpos monoclonales. Y ya para terminar, quiero hablar de este síndrome que nos puede complicar la vida, el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica. ¿Cuál es la definición? El GESIDA en España, que creo que ha trabajado muy bien en este tema, la define como la restauración de la capacidad del sistema inmunitario para poner en marcha mecanismos inflamatorios después de iniciar el tratamiento antirretroviral o el tratamiento antituberculoso. La OPS la define como la reacción inflamatoria que puede ocurrir cuando el sistema inmunitario de una persona con VIH mejora cuando le damos el tratamiento antirretroviral. Y el Estados Unidos la define como la reacción inflamatoria que puede ocurrir cuando el sistema inmune de una persona mejora al iniciar el tratamiento para el VIH y experimenta una elevación del conteo CD4. ¿Por qué se presenta? Porque hay presencia de antígenos residuales de infecciones oportunistas persistentes o activas. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que hay una producción masiva de antígenos durante la destrucción masiva. Cuando nosotros damos tratamiento para la tuberculosis, ¿vale? ¿Qué estamos ocurriendo? Matar a muchos bacilos con el tratamiento. ¿Y eso qué genera? Genera muchos antígenos porque estamos destrozando el bacilo. Y esos antígenos están pasando a un sistema inmune que está débil. Pero si yo recupero el sistema inmune, a la vez, ¿qué está pasando? Que este sistema inmune, al recuperarse, se encuentra con muchos antígenos. Entonces, al recuperar el sistema inmune hay mucha mayor respuesta inflamatoria. Se produce una producción elevada de citoquinas proinflamatorias o una alteración de la regulación y algunos tipos de HLA que predisponen a una recuperación rápida e intensa de la respuesta inmune. Hay dos tipos de SIRI. Se le llama el SIRI desenmascarador. Nosotros no sabemos que el paciente tiene tuberculosis. Sabemos que tiene VIH, pero si no tenía síntomas o no le hemos hecho un cribaje adecuado, no nos hemos dado cuenta que ya tenía tuberculosis. Al empezar el tratamiento antirretroviral, empiezan a aumentar los CD4 y esa tuberculosis que no hemos captado rápidamente explosiona. ¿Por qué? Porque aparecen muchos más antígenos con mucha más respuesta inmune. ¿De acuerdo? Ese es el desenmascarador, que es, lo vemos, pero cuando hablamos de SIRI hablamos más del otro, del SIRI patológico, pero no se olviden del SIRI desenmascarador. El SIRI paradójico, ¿de acuerdo? Es un deterioro clínico paradójico al pesar del tratamiento adecuado. O sea, yo empiezo un tratamiento para la tuberculosis y un tratamiento para el VIH, ¿vale? Y lo que hemos dicho, al tratar la tuberculosis, mato a muchos bacilos, generan muchos antígenos, y al tratar el VIH, aumenta los CD4, aumenta la potencia de respuesta de nuestro sistema inmune y atacan a tanto antígeno, ¿vale? La incidencia varía de un 8 a un 40% diferente dependiendo de las regiones y de los estudios y ocurre dentro de los primeros 3 meses del inicio del tratamiento antirretroviral. Todos lo conocen más o menos. El SIDI se puede presentar fundamentalmente cuando ha sido tratado previamente por una infección oportunista que ya había curado antes de recibir el tratamiento antirretroviral, cuando se inicia el tratamiento, el TAR, y se hace manifiesta una infección subclínica, o cuando está bajo tratamiento por una infección oportunista y se agrava al iniciar el TAR. Eso sería cuando se puede presentar. Y hay una serie de factores que podríamos decir que son predictivos, no son demasiado, pero hay que tenerlos en cuenta. Cuando la carga viral es muy baja, porque, perdón, cuando el recuento de CD4 es muy bajo, menos de 50 CD4, cuando yo meto TAR,
aumentan mucho los CD4 y se encuentran con los antígenos y ¡boom! Se vuelven locos atacándoles con respuestas inmunológicas inflamatorias. Cuando hay una alta carga viral basal, porque hay mucho virus, ¿de acuerdo? Y por lo tanto puedes atacarlos más. Cuando hay un inicio precoz del TARP y cuando hay la gravedad de la tuberculosis. Las manifestaciones clínicas más frecuentes pueden ser la fiebre persistente, que lo podemos ver, las nuevas adenopatías, accesos por tuberculosis, aumento de los mismos, ha sido muy clásico siempre las típicas escrófulas que aparecen grandemente, la serositis y empeoramiento del patrón pulmonar. Es un diagnóstico de exclusión que tiene una serie de factores mayores y menores para diagnosticarlo. Hay que buscar también otras infecciones oportunistas y posibles neoplasias y también habría que diferenciarla de la hipersensibilidad a cualquier tipo de tratamiento, porque a veces, pues a lo mejor una hipersensibilidad severa a rifampicina te podría simular lo que podría ser un síndrome inflamatorio de reconstitución humana. La recomendación es que, aunque haya un SIDI diagnosticado, no se debe nunca interrumpir ninguno de los tratamientos, ni el de la tuberculosis ni el TAR, ¿de acuerdo? Si hay formas leves, tan solo con AINES, con antiinflamatorios no esteroideos, se van a corregir. Por ejemplo, pues ibuprofeno, 400, 600 miligramos cada 12 horas, 400 cada 8 como mucho, ¿no? Si las manifestaciones son graves, el paciente se está poniendo muy mal, sí que habría que recurrir a los corticoides, bien la prednisolona o prednisona a 0,5 miligramos por día por 5 a 10 días y con esto se va resolviendo. A veces es necesario prolongar durante más tiempo y siempre en dosis decrecientes del tratamiento esteroideo. Bien, esto sería todo lo que lo que yo le quería abordar a lo largo de toda la charla de hoy. ¿De acuerdo? Y quiero tengo que hacer un agradecimiento muy especial a la doctora Johanna Meléndez de Guatemala, que es dentro de la organización Alosa TV Academy, que creo que la deben conocer ustedes. Es una organización sin ánimo de lucro, de la que formamos parte unas 100 profesionales en el mundo, que elaboramos mucho material informativo y que apoyamos a los países. Y dentro de Alosa TV Academy, Johanna Meléndez es la responsable de la vertiente de la coinfección tuberculosis VIH y la gran mayoría de diapositivas las hemos elaborado conjuntamente y son básicamente idea suya, ¿de acuerdo? Y yo les mando un abrazo muy fuerte. Este es el hospital desde el que yo trabajo, el Hospital Doctor Negrín de las Islas Canarias, de Las Palmas. Estoy aquí en pequeñito, como están viendo ustedes, pertenecemos a España, pero estamos muy lejos de allá, estamos muy cerca y somos también medio latinoamericanos. Y esos son los dos correos personales donde si ustedes tienen alguna inquietud que les haya quedado con esto, me pueden escribir y yo les contesto, los que ya me conocen, que contesto siempre en menos de 24 horas. Por supuesto, bueno, y te doy abierto a que si ahora pudiera haber algún tipo de pregunta. Muchas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias, doctor Caminero, por esta gran presentación. Ahora abriremos el espacio a preguntas y respuestas. Para quienes quieran hacer sus preguntas vía micrófono, les agradecemos que vayan levantando la mano para llevar el orden de las mismas. Asimismo, pueden escribir en el chat su pregunta. Vamos a ver. Aquellos que desean hacer la pregunta vía el micrófono, por favor, levanten la mano. No, no. Yo tengo una pregunta. Bueno, bienvenido. Adelante. Hola, muchísimas gracias. Como siempre, un placer escuchar al doctor Pepe Caminero. Soy el doctor Martín Castellanos. Qué Nos bueno, Martín. conocemos. Hola, hola, doc. Mi pregunta y preocupación desde hace mucho tiempo, ahora que estoy en el campo justamente de TB-VIH, en una organización de la sociedad civil AHF México, Pepe, es siempre he querido impulsar el uso de la prevención, ya sea con esquemas acortados que ahora hay, o con esquemas prolongados de 6 meses con isoniazida en personas con VIH en los que se descarta clínicamente o se usa el algoritmo para descartar TB. Sin embargo, hay demasiadas, sigue siendo un reto la reticencia de los especialistas para aceptar que estos pacientes reciban terapia preventiva. Y siempre ha sido un gran reto, pero difícil de vencer, Pepe. Entonces, ¿qué consejo me das para esta reticencia de los especialistas para la terapia preventiva? Saludos.
Bueno, Martín, lo primero me alegra mucho verte. Hacía tiempo que no coincidíamos. Martín Castellano y yo somos como casi, no sé, 25, 30 años puede que nos conozcamos, ¿verdad, Martín? Y gusto siempre trabajar contigo. Fue el jefe del programa de México con el que he tenido la suerte de trabajar durante tantos años. Entonces me alegra mucho. Llevas toda la razón. Es que tú te acuerdas, Martín, que hemos trabajado mucho y cómo con los especialistas a veces les cuesta convencerse de muchos temas, ¿no? Y sobre todo hay veces que también les cuesta cuando la persona no está enferma, ¿no? Pero no hay ni un solo grupo en el mundo que se haya demostrado tanta eficacia como tratar al paciente infectado por el VIH. Además, ahora con las terapias ultracortas, sabes que ahora mismo, sobre todo en la región, se está preconizando la terapia 3HP, que son 3 meses con isoniazida y rifampicina, una sola vez a la semana, por la larga vida media de la rifampicina, y que son 12 dosis. Pero también sabes, Martín, que bueno, tú conoces también perfectamente, bueno, ahora ya te veo, bien, te has dejado ahí un buen mostacho, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, también sabes que tenemos ya evidencia de que se podría dar incluso un HP, un mes de isoniazida y rifampicina. Y es que de verdad es complicado. Yo creo que tan solo, o sea, sabes, sé lo que tú dices, que afortunadamente en los últimos años hemos ido todavía acercando mucho más la visión del clínico con la visión del programa, ¿no? Pero a veces el clínico es reticente. Entonces yo creo que lo que hay que es demostrárselo con hechos fehacientes, o sea, con artículos, con evidencia, porque no hay un solo grupo poblacional que se le tenga que dar tratamiento preventivo más estudiado que el VIH. ¿Vale? Sí, excelente, Pepe. Te agradezco muchísimo y me encantó verte. Muchas gracias y a ti también, Martín. Espero verte pronto algún día. Esperemos también, que no pase mucho. Bueno, si alguien más se anima a hacer alguna pregunta vía micrófono, agradecemos que vaya levantando la mano. Mientras tanto, vamos con algunas preguntas que nos están llegando en el chat. Freddy Gonzalo Sanguines nos consulta si será posible que compartamos la presentación en formato PDF. Doctor Caminero, a ver si eso Sí, será sí, posible. perfecto. Claro que se la puedo compartir, ningún problema. Como los que me conocen saben que doy siempre en mis presentaciones que yo siempre pienso que el conocimiento es para compartirlo, no para quedártelo metido en la cartera. Entonces, si Ok. quieres, lo que puedo hacer es que hago el PDF de la presentación, se la mando después a Amador, que tengo su Ujú. WhatsApp y correo, y yo lo envío o a ti si quieres, Joana, me lo mandáis, te lo mando nada más terminar. Por supuesto, estaría Sí, bueno. correcto. Correcto, porque le recordamos también que estamos grabando esta sesión y Ujú. estaremos compartiendo el enlace vía correo y podemos aprovechar para entonces incluir el PDF de la presentación también, para que los asistentes tengan ambos. Bueno, continuando, tenemos otra pregunta de Jonathan Mejía. Dice que quisiera conocer si tienen experiencia en el uso de la 3HP como profilaxis de la TB en pacientes con VIH. Sí, tenemos experiencia. Además, lo estamos ya recomendando bueno, en muchos países de la región. No sé de qué país es el doctor, porque ahora mismo ya la OMS, la OPS sobre todo, que da gusto como lo bien que está trabajando en América, ¿no? Está recomendando sistemáticamente el 3HP. 3 meses de isoniazid y rifampicina una vez por semana. Además, ahora están llegando ya las presentaciones que se pueden adaptar muchísimo mejor, ¿no? Porque antes, por ejemplo, las presentaciones con rifampicina venían con muy baja dosis, ¿no? Ahora ya están llegando los comprimidos de 300 que vienen muy bien, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, mientras esperamos algunas otras preguntitas, que tenemos minutos adicionales, yo sí quisiera hacerle una pregunta porque vi que puntualizó mucho en el tema de recomendar la utilización de los cartuchos Ginexpert Ultra. Mi pregunta aquí es que esto es porque aumenta la especificidad en la detección de las mutaciones de baja frecuencia. ¿Es así? ¿O las trazas? Lo que se ha hecho, o sea, realmente lo ha empleado mucho el Ginesper, el convencional antes, el MTB-RIF y el Ultra actual, siempre se ha utilizado desde un principio siempre por una de sus grandes ventajas, que era la detección de la resistencia a la rifampicina. Vale. Y es muy bueno, ¿de acuerdo? Y además en la detección de la resistencia a la rifampicina es más sensible, una técnica sensible, y además, como usted ha dicho, puede detectar mutaciones comunes que no detecta el cultivo, sobre todo en medio líquido, medio sólido no tanto, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, esa es una. Pero la gran ventaja que tiene Ginecter no es esa, que esa lo es, no digo que no, es que aumenta claramente la detección de casos de tuberculosis. Voy corriendo con la puerta. Porque las pruebas microbiológicos, para que den positivas, tiene que ser, va a depender su sensibilidad
del número de bacilos mínimo que se necesiten por mililitro de muestra. Para la baciloscopía, para que sea positiva, son de 5 a 10.000. Para el Ginesper Ultra, 10. Entonces, que detectar por Ginesper es 25 a 30% más sensible que detectar por baciloscopía. Esa es la más importante. Y luego la que usted ha dicho de detectar resistencia a la rifampicina y también una adicional que detecta mutaciones poco comunes, ¿de acuerdo? Que no la detecta el cultivo en medio líquido, ¿vale? Ok, y ahora su opinión sobre las nuevas tecnologías de estas secuenciaciones eh, en zonas dirigidas, el Targeted Next Generation Sequencing y su implementación en los Eso, sistemas de salud. eso a mí me parece, además, se sabe que la OMS está apoyando, a mí me parece es súper excelente. Lo que pasa es que eso es más fundamentalmente no tanto a detectar más tuberculosis, que no van a detectar más tuberculosis, sino a detectar todas las mutaciones que puedan condicionar las diferentes resistencias. O sea, me parece que es una cosa muy buena. Además, ya hay uno que se llama ¿cómo se llama? El Diplex, me parece que es que ya detecta la mutación de prácticamente todos. Y esto además se está abaratando. Ahora, yo no sé, me parece que ya hay algunas mutaciones, algunas plataformas de estas que por 60 o $70 te lo detectan todo. O sea, te mapean todo el genoma, ¿no? Esto tiene un futuro tremendo. Lo que pasa es que es muy bueno, me encantaría tenerlo, pero de momento hay que saber interpretar todo. Por ejemplo, la credibilidad, o sea, la sensibilidad para detectar las mutaciones de la resistencia beta-clina está todavía en un 75-80%. O sea, no está en el 95% que está con rifampicina, ¿no? Entonces, esto se va a ir mejorando, pero por supuesto es una cosa buenísima, no, lo siguiente. Y dentro de las pruebas, yo he dicho Ginesper, pero hay otras pruebas moleculares rápidas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud que son igual de buenas. Por ejemplo, yo en mi laboratorio no tengo Ginesper, yo tengo VidiMax, que tiene las mismas propiedades que tiene Ginesper, con la misma probabilidad de testar tuberculosis, una sensibilidad del 90%, la misma probabilidad de detectar resistencia a rifampicina, pero a la vez la misma muestra y simultáneamente me dice que ocurre con isoniazida. O sea, hay algunas que tienen ventajas, el Labo Real Time, el PDMAS, o sea, que hay otras más. Me he referido al Ginesper porque es el que tenemos más en la región, ¿vale? Claro. Bueno, tenemos otra pregunta del chat. Enrique Wenceslao Coronado nos escribe, nos consulta, ¿cómo es la calidad de vida de un paciente coinfectado TB-VIH? ¿Los efectos secundarios de los medicamentos administrados afectan considerablemente? Nada, o sea, nada no. Bueno, en esta vida, como yo digo siempre a mis pacientes, lo mejor es no tomar tratamientos. No, o sea, ya hace falta no tomar ni siquiera caramelos, pero bueno, cuando tomas tratamiento lo tienes, pero lo que antes ocurría, que era un auténtico calvario, ahora está superado. Ahora mismo las interacciones están ya como muy, como yo decimos en España, sota, caballo y rey, muy bien especificadas y un paciente que tome tratamiento para el antirretroviral toma una pastilla al día, ¿de acuerdo? Y cuando está tomando tratamiento para la tuberculosis, toma en la fase inicial a lo mejor 4 y en la fase de continuación 2. O sea, y además las interacciones están tan tremendamente bien estudiadas que no afectan la calidad de vida de un paciente que tenga tuberculosis y esté infectado por el VIH, puede ser buenísima, ¿de acuerdo? Y es a lo que tenemos que aspirar. Bueno, y tenemos otra pregunta de Emily que pregunta si existe una diferencia entre cómo se presenta la relación VIH y TB, como lo presentó en su imagen, en los niños, ya que sabemos que la TB se presenta de distinta manera que en los adultos, y si sabe cuál es la razón. Bueno, ¿por qué la tuberculosis se presenta es que muchas veces nos hemos creído, yo lo que le voy a contar lo he oído de pediatras, ¿no? Nos creemos que el niño es un adulto pequeño y no tiene nada que ver. Los diafragmas son diferentes, la ventilación es diferente, la barriguita está diferente, la manera de expirar es diferente por completo. O sea, el niño no es un adulto pequeño, es un niño, ¿no? Y además, fundamentalmente, los que tienen menos de 5 años, y cuanto más pequeño los que tienen menos de un año, su sistema inmune no está tan maduro para responder a la agresión de la tuberculosis. Por eso se producen más formas de tuberculosis, dijéramos, en inmunodeficientes, más formas de tuberculosis ganglionares, más formas de tuberculosis meningia. Esto lo ocurre en el niño, ¿de acuerdo? Y eso también lo incrementa cuando está infectado por el VIH. O sea, el niño que tiene tuberculosis, tenga o no tenga VIH, se comporta igual. Quiero decir, diferente del adulto, pero no más diferente porque tenga VIH, ¿vale? Bueno, y para finalizar, doctor Caminero, en el 2018 en el diario El País de España le hizo una entrevista
la cual tituló Aconsejo a mis pacientes que no digan que tienen tuberculosis para evitarse problemas. Han pasado casi 10 años de esa entrevista y cuánto hemos evolucionado como sociedad en este tema. Que, o sea, Sí. en el 2016 el doctor Caminero, ¿qué le diría a sus pacientes? Yo ahora mismo, o sea, lo que pasa es que como pasa muchas veces, Joana, las declaraciones están sacadas dentro de contexto, ¿no? Esa declaración fue porque me dijeron a mí, y entonces hablamos del estigma que sigue todavía teniendo. Entonces, yo dije, hay dos maneras de luchar contra el estigma, y esa es una hacer campañas proactivas, hacer mucha abogacía para que el paciente con tuberculosis esté plenamente integrado, que es lo que deberíamos hacer. Digo, pero mientras eso no se haga, pues a lo mejor hay que decirle al paciente que no tiene tuberculosis, ¿de acuerdo? O sea, un poquito de... Tristemente. Yo he visto, por ejemplo, yo he visto aquí en la isla de Gran Canaria, que parece que estamos, yo he visto a niños expulsarlos de los colegios, ¿de acuerdo? A personas expulsarlas del trabajo, ese estigma. Esto está mejorando, afortunadamente, pero no está mejorando tanto porque la gente supere el estigma, está mejorando tanto porque las leyes protegen a los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces ya un trabajador, un empresario ya no va a despedir a un trabajador. Entonces está sacado fuera de contexto. Hay que luchar contra el estigma con abogacía, probablemente no ocultando que tienen la enfermedad. Pero si a mí me tocara, a lo mejor cojo y lo tengo que ocultar porque todavía no se ha conseguido esto. Entonces ve cómo está un poquito sacado de contexto. Lo dije, no voy a decir que no, pero lo dije en un contexto diferente, ¿no? Claro, ¿De claro. acuerdo? Bueno, muchas gracias, doctor Caminero, por esta interesante discusión, por este espacio también para responder las preguntas de los participantes. Sabemos que el tiempo es nuestro peor enemigo, pues. Así que muchísimas gracias. Y para finalizar, les recordamos que este webinar ha sido grabado y que el enlace a la grabación se compartirá por correo en los próximos días. También quedamos pendientes al tema de la presentación. Quienes quieran el certificado de asistencia pueden enviar su correo a cursosytalleres@indicasat.org.pa. Recuerden que se verificarán los registros emitidos por Zoom y si validamos que el solicitante o la solicitante permaneció conectado al menos 45 minutos, se emitirá el certificado. También les invitamos a participar en nuestros próximos webinars. El jueves 12 de marzo contaremos con la participación de la doctora Patricia Arbeláez desde Colombia con el tema tuberculosis pediátrica. El jueves 19 de marzo, la participación de la doctora Gladys Tigarribia desde Paraguay con el tema tuberculosis en sistemas penitenciarios. Jueves 26 de marzo, la participación del doctor Gilberto Chávez Gris desde México con el tema para tuberculosis bovina. Gracias por acompañarnos hoy en el primer webinar de la serie Actualización científica sobre tuberculosis en el Día Internacional de la Lucha Antituberculosa, organizado por el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología Indicasat IP. Gracias al Indicasat por la organización de esta serie de webinars y al doctor Amador Gurrich que nos acompañó en los controles del Zoom. Nos vemos el próximo jueves a las 11 de la mañana, hora de Panamá, 10 hora de México, para el webinar de la doctora Patricia Arbeláez. Estuvo con ustedes, Joana Elizabeth Kuhn. Que tengan una feliz tarde o una feliz noche. Hasta luego a todos, gracias a todos. Hasta luego.